Buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com, que a lo largo de todos estos días nos ha venido acompañando en estas transmisiones especiales que estamos realizando en el marco de esta emergencia del COVID-19 del coronavirus, tanto en Bogotá, Colombia y el mundo. Hoy es martes 12 de mayo, estamos pues transcurriendo y recorriendo la octava semana de cuarentena decretada por el gobierno nacional desde el pasado 25 de marzo, como un esfuerzo para hacerle frente pues a esta pandemia. Y como siempre saludo a mi compañero Oscar Sevillano, que me acompaña como todos los días desde su casa cumpliendo fielmente la cuarentena. Oscar, buenos días y bienvenido a esta transmisión especial. Buenos días, Snyder, y yo como siempre quejándome por el frío, porque es que está haciendo harto frío hoy. Sí, está bastante fría la mañana en Bogotá. Y pues Oscar, como siempre, hagámosle un resumen a nuestra audiencia de los últimos hechos que acontecieron en Colombia y el mundo relacionados con esta pandemia. Pues bueno, Snyder, sigue la polémica por las lanchas de la Armada. De hecho, el senador Antonio Sanguino habla en entrevista para Confidencial Colombia. La pueden encontrar en nuestra página de internet www.confidencialcolombia.com, en donde expresa sus dudas al respecto y dice que el Senado de la República está a la espera de la respuesta de parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de la canciller Claudia Blum y del mismo presidente de la República, porque no es posible que estos hechos estén ocurriendo y nadie sepa y nadie dé respuesta. La otra que está en el ojo de la polémica es la magistrada Cristina Lombana, quien tuvo durante alrededor de 6 meses las carpetas que fueron denunciadas por la revista Semana, en donde se evidencia chuzadas a periodistas, políticos de oposición y ONGs. Ella debió de declararse impedida por ser miembro de las fuerzas militares y también por haber trabajado con el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, no lo hizo y por eso está en el ojo de la polémica. Otra noticia es que del distrito, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, dice que el regreso a clases sería, no sería como normalmente se conoce, como una jornada de 7 a 12 del día o de 12 del día a 6 de la tarde, no, que sería por turnos. En el distrito pues está elaborando ese proceso. El gobierno nacional por 15 días sin IVA, propuesta que respalda la oposición como cada vez. Y otra que está en el centro de la polémica es la ministra Alicia Arango, con una de sus famosas frases. Según ella, los delincuentes salen a hacer sus fechorías sin permiso, como... Increíble. Bueno, y antes de saludar a nuestro invitado, contarle como siempre a nuestra audiencia los últimos datos que se conocen sobre el coronavirus en el país, entregado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Colombia reporta actualmente 11.600 pacientes diagnosticados con la COVID-19, de los cuales pues hay 8.309 casos activos. De acuerdo con las cifras oficiales, 2.825 colombianos han superado esta enfermedad y a la fecha pues se registra un saldo de 479 víctimas de esta enfermedad, el COVID-19. Bogotá, como siempre, pues sigue siendo la ciudad más afectada del país con esta enfermedad. Y ahora sí, pues démosle la bienvenida al doctor Carlos Fernando Galán, es el presidente del Consejo y con quien conversaremos hoy sobre el plan de desarrollo que presentó en los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al Cabildo Distrital. Doctor Galán, buenos días y bienvenido a este diálogo con Confidencial Colombia. Bueno, muy buenos días a Snyder, muy buenos días a Oscar, a toda la audiencia de Confidencial. Muchas gracias por esta invitación para dialogar sobre el plan de desarrollo de Bogotá. Claro que sí, doctor Galán. Y pues antes de entrar en materia, sí, como estábamos hablando fuera de cámaras, quiero preguntarle cómo ha sido su regreso al Consejo y qué tal se ha sentido. Bueno, ha sido interesante. Es un consejo muy renovado, más del 50% de los concejales somos nuevos concejales, muchos jóvenes, muchísimos, también más mujeres que nunca antes en el consejo. Sigue siendo minoría el número de mujeres, pero hay 15 mujeres en el consejo, lo cual es un indicativo de un avance muy importante de la participación de la mujer en espacios de política y de decisión en Bogotá. Entonces ha sido interesante. El consejo es una entidad que trabaja bastante comparado con otras corporaciones públicas.
Le estaba diciendo a Oscar hace un rato que, por ejemplo, desde el 19 de marzo a hoy, el Consejo ha sesionado más de 42 veces, 42 sesiones del Consejo relacionadas con el plan de desarrollo, un grupo de sesiones, otras con la pandemia y con la crisis viendo Bogotá. Entonces, es una actividad muy interesante donde el nivel de discusión es alto, donde los concejales son muy juiciosos a la hora de estudiar los temas. Eso lo demuestran las sesiones. Por ejemplo, para citarles un caso, ayer la sesión del Consejo de la Comisión del Plan para analizar el tema de hábitat y el tema de ambiente en el plan de desarrollo inició a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Eso no es excepcional, digamos, no es que ocurra una vez a la semana, no, está ocurriendo prácticamente todos los días en el Consejo. Entonces es un espacio muy interesante de diálogo y discusión. Para mí ha sido digamos, muy interesante volver allí después de lo que he conocido de la política, de estar en el Congreso de la República, de trabajar en el gobierno nacional, de dos aspiraciones a la alcaldía. Ha sido muy interesante regresar allí en un rol distinto, porque soy ahora el presidente del Consejo. Eso tiene un rol distinto, un esfuerzo, que hace un esfuerzo mayor por garantizar pues que funcione bien la entidad, que haya garantías para todos, que nos modernicemos. Por ejemplo, les quiero contar una cosa. En el Consejo estamos haciendo un ejercicio que se llama Consejo a la Casa, y eso tiene que ver con un mecanismo de participación que no tiene precedentes en Colombia, y es, ustedes saben que la entidad, digamos, que presenta el plan de desarrollo, que es la Secretaría de Planeación, hace unos procesos de participación ciudadana, que se dificultaron un poco por la pandemia, obviamente, pero nosotros en el Consejo, con la Comisión del Plan, decidimos hacer algún esfuerzo adicional para que la gente participara en la discusión del plan y diera insumos y diera inquietudes. Entonces creamos una figura a través de un laboratorio de innovación que tenemos en el Consejo, y es que convocamos a 450 personas, de las cuales 550 fueron escogidas de manera al azar. Contratamos una firma que se encargó de identificarlos. ¿Esto para qué? Digamos, ¿esto para qué al azar? ¿Esto qué tiene? Es que los mismos son mecanismos donde siempre participan los mismos sectores, las mismas personas. Entonces se hace una audiencia pública sobre un tema y allá llegan más o menos los mismos, o llegan los que ya tienen una posición definida de un tema. Si usted abre una discusión sobre, por ejemplo, el proyecto del metro elevado, una audiencia pública, ya van a llegar los que están en contra radicalmente del proyecto y van a llegar los que lo apoyan. Y son, digamos, activistas válidos, hay que oírlos, creo yo, es totalmente posición y es necesario, pero mucha gente, que para mí es la inmensa mayoría de la gente, nunca participa, su voz nunca es escuchada. Entonces nosotros diseñamos este mecanismo, una parte son escogidos de manera aleatoria, para que esa gente que nunca participa, que nunca tiene su voz escuchada, sea escuchada. Y así estamos haciendo. Entonces cada concejal, se inscribieron los 40 concejales en esto, tiene una sesión cada día. Ya la mía, por ejemplo, es mañana por la mañana. Hoy está, no recuerdo quién está trabajando hoy en eso, hoy tal vez está Mira Bizambra, pero todos los días hay 1 o 2 concejales que se reúnen con este grupo de personas que le correspondió un tema que les interesó a ellos y dialogan sobre el plan de desarrollo, qué hay ahí, qué iniciativas están buenas, qué podría modificarse, qué podría ampliarse, qué podría complementarse. Y creemos que es una figura que no se ha aplicado en Colombia, que lo están haciendo en Francia. Por ejemplo, Macron lo está haciendo con el tema de cambio climático, se llama Asambleas Ciudadanas, donde convoca de manera aleatoria ciudadanos para que le den su visión. Lo han hecho también en Inglaterra, en México. Entonces, estamos innovando en el Consejo de Bogotá en la discusión del plan de desarrollo y ha sido muy interesante. Vale, doctor Galán. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es su primera impresión del proyecto de plan de desarrollo denominado por la Administración Distrital como el nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI? Bueno, el plan de desarrollo tuvo unas modificaciones por cuenta de la situación del coronavirus. La alcaldesa presentó un proyecto en el mes de febrero y lo presentó también a la Consejo Territorial de Planeación, que incluía, digamos, una serie de elementos y de propuestas que, digámoslo así, no tenían aún en cuenta lo que ha sido la pandemia por el coronavirus. Entonces, tuvo que tener unas modificaciones. Es un plan, en mi opinión, en términos generales, interesante. Tiene algunos enfoques muy interesantes. Por ejemplo, les cito alguno. Bogotá estaba en mora de pensarse desde el plan de desarrollo y obviamente desde el plan de desarrollo con un enfoque regional, no pensarse de manera aislada a la región. Y este plan de desarrollo tiene en cuenta eso, tiene en cuenta
que hay que coordinarse, que hay que trabajar en llave, que hay que ver cómo se logra coordinarse de manera adecuada con la región y con el departamento, y eso me parece a mí muy, muy interesante. Otro tema interesante que tiene el plan de desarrollo es el tema de la analítica de datos. Desde la campaña nosotros, por ejemplo, propusimos que en Bogotá se avanzara para que las políticas públicas tuvieran en cuenta siempre estudios científicos, que nos dieran datos, hechos que nos permitieran tomar decisiones. El plan de desarrollo plantea la creación de una agencia de analítica de datos que busca, entendemos nosotros, garantizar que las políticas públicas tengan un sustento siempre de estudios, de datos, de información. Otro tema importante, por ejemplo, hay un esfuerzo interesantísimo en el tema de infraestructura para la bicicleta, que ya venía de antes, pero se fortalece a raíz de la pandemia. Ahí hay una propuesta de esta administración que propone un incremento de 280 kilómetros en comparación con la propuesta inicial del mes de febrero, que era de 120. Entonces, eso nos parece positivo para la ciudad. ¿Qué otras cosas? Bueno, hay un tema interesante también de calidad del gasto, que se plantea la meta de lograr trabajar de manera adecuada en esfuerzos que garanticen eficiencia en cualquier centavo que se gasta en Bogotá, construir un tablero de control del gasto fiscal en Bogotá, implementar un observatorio del gasto público, entre otras cosas. Eso nos parece que es bien interesante. Están los cables aéreos que plantea la alcaldía, el cable de San Cristóbal, el cable de Usaquén, está el fortalecimiento del FITIC, por ejemplo, para Bogotá. Hay un tema muy interesante y es que para mí el plan logra de verdad una mayor o real transversalización del enfoque de género, que eso se ha planteado siempre, pero no se había logrado, y aquí encontramos que en todos los propósitos allí está claramente la apuesta por fortalecer la ruta de atención integral a las mujeres y la idea de promover un cambio cultural para erradicar el machismo, por ejemplo. Eso está ahí en el plan y es muy positivo. Entonces, eso en términos generales. Nosotros también tenemos algunos puntos donde nos generamos como una especie de alerta. Creemos que hay que tener cuidado con algunos aspectos. Por ejemplo, hemos encontrado que muchas de las cosas, Snyder, que dice la alcaldesa en sus intervenciones, la administración en sus intervenciones, no está en el texto. Entonces, le falta aterrizar esos compromisos que están, digamos, en el discurso, aterrizarlos ya no en el espíritu o en una enunciación general, sino en metas concretas en el plan de desarrollo. Entonces, hemos pedido eso, entre otras cosas, pero pues en el curso digamos, de estos días hemos ido analizando. Yo presenté 10 cosas que no me gustan del plan, que me gustan del plan de desarrollo, 10 cosas donde creo que hay que hacer ajustes, y hoy, esta tarde, vamos a presentar algunas cosas que no nos gustan del plan de desarrollo. Concejal, vamos por partes. Sí, señor. Hoy Bogotá, como el país y como el mundo entero, enfrenta una pandemia que obligó a reajustar algunas cosas en materia de gobernabilidad. La alcaldesa Claudia López, dentro de su plan de desarrollo, propone una serie de estrategias sociales para mitigar ese impacto en los hogares pobres. Esto lo quiere traducir en subsidios, bien pueden ser en transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas, bonos canjeables por bienes y servicios públicos, subsidios en especie, subsidios por habitabilidad, tarifas diferenciadas en servicios públicos y de transporte. La pregunta aquí es, concejal, estos recursos, ¿cómo estarían garantizados para que se hicieran realidad y cuál sería su fuente de financiación? Bueno, Oscar, esa pregunta suya es clave. Varias cosas. El plan original, el que ella presentó en el mes de febrero, tenía un monto cercano a 112 billones de pesos. La nueva versión del plan redujo más o menos en 3 billones de pesos el monto total a 109, teniendo en cuenta pues, lo que implica la pandemia. De ahí el componente que más se fortaleció es el tema de salud, evidentemente, y también ese tema que usted menciona, que ella plantea de una especie de ingreso mínimo vital para los ciudadanos. Es decir, lo que está buscando la administración es que ese apoyo que se está dando en este momento a raíz de la pandemia, que usted menciona, incluye esos elementos de transferencias monetarias, de mercados, de bonos canjeables, se transforme en un mecanismo de apoyo permanente, garantizándole un ingreso mínimo vital a ciertas poblaciones de la ciudad. Eso me parece acertado en términos de
una apuesta política, creo que es necesario. Ahora, eso es una buena pregunta. Pues yo percibo que la administración obviamente está esperando que, y la apuesta y la carta que hizo la alcaldesa refleja eso. Obviamente un componente grande de la financiación de este plan es del gobierno nacional, cerca de 38 billones de pesos. Nosotros creemos en la bancada de Bogotá para la gente que hay un riesgo porque no tenemos todavía claro el impacto que va a tener la pandemia y la crisis producida por la cuarentena en la economía de Bogotá. Pues hay indicadores de Fedesarrollo donde están a una reducción del PIB o un crecimiento negativo que puede oscilar entre 3 puntos y 7 puntos más o menos, crecimiento negativo. Te habla de un desempleo que puede llegar a por encima del 18%. Entonces, todo esto va a generar, digamos, menores ingresos para la ciudad, menores ingresos para la nación y una presión muy grande para poder financiar estos proyectos. Entonces, nosotros no vemos garantía hoy de que la apuesta de la administración esté financiada totalmente. Creemos que todavía tienen inciertos por cuenta de que no hay claridad sobre el crecimiento económico de la ciudad. Y hemos pedido, por ejemplo, que se hagan esfuerzos para lograr conseguir recursos que pueden ayudar a financiar esto. Les cito un ejemplo, Oscar. Ustedes saben que Bogotá tiene un matrimonio del Grupo de Bogotá con, pues antes con empresas básicamente en el sector de la energía, que le generó desde el gobierno de Antanas Mocos una cantidad de ingresos a Bogotá por cuenta de que se entregó el control de las empresas Odensa y Engesa a unos privados sobre la base de que la mayoría de la propiedad era de la ciudad. Desde el año 2016, el grupo Enel, por ejemplo, ha decidido no entregar el 100% de los dividendos a sus socios. ¿Eso qué implicaciones tiene? Ha entregado el 70%. Es una decisión, digamos, corporativa que ha tomado en el mundo Enel. Pero en Colombia, pues yo creo que la alianza de Enel con la empresa de energía Bogotá es distinta alianza a tener con un público por la forma como se planteó esa alianza desde el principio. Eso ha llevado a que Bogotá deje de recibir 132 mil millones de pesos en los últimos 3 años y medio, 4 años. Y estudios de la empresa de energía que he conocido, digamos, públicamente, que se han pagado, llevan a que si eso se continúa, pues la ciudad en los próximos 4 años puede en total, sumado a lo que ya pasó, dejar de recibir cerca de 1.9 billones de pesos de dividendos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y trabajar para que Bogotá reciba esos dividendos y podamos incorporar eso en la financiación del plan de desarrollo. Yo creo que también hay que buscar fórmulas, digamos, atractivas en términos de que aquí hay un componente de activación económica que tiene que generarse para que se generen ingresos tributarios para poder financiar eventualmente la carga que se va a generar por cuenta de estos proyectos como el de un mínimo de ingreso vital. Por eso creo que hay que trabajar con el sector privado a ver cómo logramos ser más agresiva a la activación económica y la transformación económica de Bogotá. Yo he dicho, Oscar y Snyder, que pues lo hemos visto en varios escenarios a nivel internacional, este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, pues, y en Bogotá, son situaciones que pueden llevar a que cambios que sabemos que hay que hacer desde hace rato, pero que eventualmente no teníamos la coyuntura política, el apoyo ciudadano, en fin, pues en este momento se pueden dar esos cambios. Entonces yo he dicho, trabajemos en eso. Entonces ahí hay una apuesta, por ejemplo, porque Bogotá tenga una transformación digital, una modernización. Bogotá es una empresa donde pues hay más de 500.000, es una ciudad donde hay más de 500.000 empresas, la inmensa mayoría MIPYMES. Entonces yo creo que el enfoque de la ciudad para lograr financiar ese plan de desarrollo, para lograr aumentar los ingresos tributarios, tiene que ser cómo diseñamos una política para que esas MIPYMES se activen, puedan crecer, reciban en cierta forma transferencia de conocimiento por parte de empresas exitosas y grandes y logremos de esa forma generar una actividad económica y un tejido económico que nos permita tener los ingresos que necesitamos para financiar el plan de desarrollo. Entonces, eso lo estamos discutiendo con la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto también tiene implicaciones en el tema de capital humano. Por ejemplo, Oscar, yo tengo la convicción de que Bogotá tiene que meterse cada vez más en la onda, digámoslo así, mundial, de que aquí la apuesta no es tanto por
llegar a títulos para las personas. Hay que abrir la puerta a eso, sin lugar a dudas, hay que abrir la capacidad que tiene el sistema educativo para que haya una mayor absorción y para que los jóvenes que se gradúan de colegios puedan acceder a la educación superior. Pero creo que la economía tiene que enfocarse cada vez más en un tema de habilidades, en quién puede hacer qué está buscando el sector privado, qué sectores están buscando qué y qué habilidades se requieren y cómo verificamos quién tiene esas habilidades. Yo creo que ahí está la clave de saber, digamos, no es un certificado muchas veces de que usted sabe inglés al tanto por ciento o tiene tal nivel de inglés, sino más bien una forma de verificar esa habilidad en la práctica. Y eso es un ejemplo simplemente para ver cómo logramos migrar a un capital humano que se conecte cada vez más con lo que es la economía y con lo que va a ser la economía del post-coronavirus. Yo creo que esta pandemia va a tener impacto durante, digamos, el tiempo que dure el proceso para llegar a una vacuna, pero inclusive más allá también. Entonces tenemos que adecuarnos y ver cómo la economía de Bogotá cambia y de esa forma cómo la ciudad se sintoniza con ese cambio, lo apoya, le ayuda, tanto en lo que tiene que ver con cómo relacionarse con las empresas, como cómo apoyar la generación del capital humano, y de esa forma generamos ingresos tributarios para poder financiar los retos que tenemos en términos fiscales. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Carlos Fernando Galán, es el presidente del Consejo, y estamos hablando sobre el plan de desarrollo que presentó, el proyecto de plan de desarrollo que presentó la Administración Distrital al Cabildo de Bogotá. Los invitamos a participar de esta conversación con el numeral Pregúntele al concejal Galán. Y en ese sentido, concejal, quiero preguntarle cómo están los ánimos y cómo está el pulso en el Consejo de Bogotá para la discusión de este proyecto de plan de desarrollo. Bueno, yo creo que todavía no hay claridad al respecto. Los concejales percibo muchas preocupaciones frente al proyecto en algunos aspectos, lo han manifestado en las sesiones hasta ahora que hemos realizado. Además han sido sesiones muy interesantes porque ha habido la participación de expertos que han intervenido en cada uno de los sectores y eso ha apoyado y ha alimentado la discusión. Y digamos, he encontrado que hay dudas que la administración debe absolver en todos los aspectos. Por ejemplo, les cito un caso. Hace un par de días estábamos discutiendo el tema de medio ambiente y uno de los invitados era Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, que entre otras cosas, pues entiendo, acompañó a la doctora Claudia López en su campaña. Él manifestaba que en el plan no había una apuesta clara y concreta para la reserva Van der Hamen, para citar un ejemplo, no la había, que tampoco hay una apuesta clara para cumplir la sentencia de los cerros orientales, una garantía de financiación para el cumplimiento de los mismos. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que el doctor Mario Noriega, el profesor Mario Noriega, ayer en la intervención de Hábitat, manifestó su preocupación porque en muchos campos no hay una línea base en el plan de desarrollo. Entonces, no se sabe realmente cómo se va a medir. Pues los ciudadanos entienden que en un plan de desarrollo, básicamente, a partir de un diagnóstico que hace la administración de una situación, de un problema, de una política, eventualmente, de qué está pasando en una ciudad en algún aspecto, se hace un diagnóstico, se llega a una línea base, en qué estamos en ese tema, se hace una propuesta, que es la meta que plantea el plan de desarrollo, y se busca llegar a un resultado. El profesor Noriega explicaba muy bien que cuando no hay una línea base, pues entonces realmente no se sabe dónde estamos ni para dónde vamos. Entonces, yo creo que esos temas hay que ajustarlos en el plan de desarrollo, y eso ha reflejado muchas críticas de concejales. Otros aspectos que han reflejado preocupación de algunos concejales es que está incorporado un tema de urgencia manifiesta para contratar de manera directa en los próximos 6 meses en Bogotá todo tipo de temas, incluyendo obra pública, sin licitación, sin selección, digámoslo así, plural. Y eso genera preocupación en los concejales, primero porque no tenemos claro si eso le corresponde al Consejo tramitarlo, digamos, o aprobarlo por vía de plan de desarrollo. Y segundo, si eso es conveniente. Entendemos que una emergencia como esta requiere de una facilidad para que la administración pueda adquirir ciertos bienes y hacer cierto tipo de acciones para actuar frente a la pandemia, pero hay otras cosas pues que no le vemos la relación directa. Entonces, esos son aspectos que yo veo que generan duda en muchos concejales y que hasta en este momento están llevando a que el Consejo, digamos, primero antes de asumir una posición, de decir, acompañamos el proyecto o no lo acompañamos, pidamos explicaciones, aclaraciones y modificaciones al proyecto. Ahora, debo decir que la concejal Gloria Díaz, que es la coordinadora ponente
de este proyecto, ha manifestado su preocupación, y lo vi en algunos medios de comunicación, porque no ha visto una actitud por parte de la administración dispuesta a un diálogo constructivo que permita modificaciones a algunos puntos del plan. Entonces eso nos preocupa, porque yo creo que sí es fundamental hacer modificaciones en los aspectos que no generan tranquilidad, para garantizar que logramos avanzar en un plan que cumpla las expectativas de los ciudadanos, que cumpla el objetivo de enfrentar la crisis que estamos viviendo por coronavirus, que cumpla también lo que propuso la alcaldesa en su propuesta de gobierno cuando fue candidata a la alcaldía. Concejal, el plan de desarrollo, la propuesta de plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López propone una nueva relación del ciudadano con la naturaleza, con el medio ambiente. En ese sentido, deja por fuera un proyecto que dejó la administración pasada, la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, donde proponía la construcción de un camino entre el Sendero de las Mariposas, en la parte norte, y Usme, en la frontera con Sumapaz. ¿Usted está de acuerdo con que se haya quitado ese proyecto que buscaba precisamente eso, digamos, una nueva relación del ciudadano con el medio ambiente? Pues mire, yo, Oscar, estuve, y lo manifesté en varias ocasiones, estuve en desacuerdo con hacer una intervención, digamos, dura de construcción de una vía por los cerros orientales, una vía, digamos, en concreto, amplia. No estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que sí hay que buscar cómo se logra digamos, la generación de corredores ecológicos adicionales en los cerros orientales. Usted sabe que existen ya muchos que han tenido problemas, pero yo creo que esa es una herramienta que nos permite eventualmente esa apropiación de los cerros, esa conexión que usted menciona del ciudadano con la naturaleza. Entonces yo no estoy de acuerdo con abandonar completamente, hacer un esfuerzo para un corredor ecológico en los cerros orientales. Yo creo que sí habría que buscar cómo hacemos un corredor, una conexión mejor de los que existen. Entonces yo habría hecho un esfuerzo por modificar ese proyecto más que abandonarlo. Modificarlo, dialogarlo con concertación, no imponerlo, porque en eso estuve en desacuerdo con algunas posiciones de la administración anterior, que usualmente imponía o trataba de imponer las cosas sin hacer mucho, digamos, sin abrir mucho espacio al diálogo, pero sí creo que valdría la pena buscar una figura que mantuviera la generación de un corredor ecológico en los cerros orientales, mirando estándares internacionales que se han hecho en otros países, cómo se trabaja con sectores, digamos, que han sido eje del esfuerzo para proteger los cerros orientales, es con ellos, trabajando con ellos en cómo creen que se puede hacer, que se podría generar un corredor adicional que permita ese acercamiento y esa vinculación mayor del ciudadano con los cerros. Sí, concejal Galán, nos contaba usted al principio de esta conversación de los esfuerzos que han realizado en el Consejo de Bogotá en medio de esta pandemia para sesionar virtualmente. Y en ese sentido quiero preguntarlo, ¿qué tanto eso puede afectar la discusión del plan de desarrollo en el Cabildo, o si tienen previsto hacer sesiones presenciales para discutir de fondo las propuestas presentadas por la administración distrital? Bueno, pues yo creo, Snyder, que hemos hecho un esfuerzo, pues, que en cierta forma ha dado ejemplo, porque hemos hecho unas sesiones donde han podido participar todos los concejales, donde ha habido expertos, donde se ha habido en detenimiento a la administración en cada sector. Repito, son sesiones de más de 12 horas muchas veces, donde por sector. Entonces, eso ha ayudado. Yo sé que hay algunos concejales que han llamado sobre la posibilidad de avanzar a sesiones semipresenciales pronto. Yo creo que sí es viable buscar hacerlo, lograr aterrizar, digamos, una figura que permita hacer la sesión semipresencial. Inicialmente, pues puede ser con la comisión del plan, que son 15 concejales, el resto de concejales podemos estar de manera remota conectados a la sesión. Y yo creo que sí se podía, pues cuando se levante el aislamiento obligatorio que todavía está vigente, progresivamente entrar a sesionar presencialmente, pero no quisiera yo desvirtuar, digámoslo así, el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, virtual, porque es un esfuerzo sin precedentes que sí ha permitido que cada concejal se dedique y estudie a profundidad y participe y proponga. No es sino
pues invito a los ciudadanos a que entren a la página web del Consejo y al canal de YouTube y encontrarán todas las sesiones y se darán cuenta de la seriedad, la responsabilidad de todos los concejales en el estudio de esta iniciativa. Pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo sin precedentes, pero no descarto que pronto migremos a unas sesiones semipresenciales cuando la norma lo permita. Concejal, claramente el plan de la alcaldesa Claudia López le apuesta en gran medida a inversiones en lo social, en educación, en cultura, pero ¿usted cree que sí hay un equilibrio entre esta parte y el tema de obras públicas en Bogotá? Pues la alcaldesa ha dicho que hay que continuar con las obras, ¿no? Entonces está el proyecto Metro, por ejemplo, que sigue firme, a pesar de que algunos concejales han pedido que ese proyecto se suspenda para eventualmente utilizar parte de esos recursos para enfrentar la crisis. El proyecto sigue firme, las obras conectadas al metro también, como puede ser la ciudad de Cali. La alcaldesa, por ejemplo, ha planteado algunas cosas interesantes. No sé si Oscar recuerda que en campaña ella no estaba de acuerdo con la circunvalar de Oriente, la avenida Los Cerros, que es una avenida que conecta las localidades de cierta forma del centro de la ciudad con el sur y la salida de Villavicencio. Es una vía que el grueso de ella ya existe, pero pues hay que adecuarla, una parte hay que construirla. En el plan de desarrollo está contemplada esa propuesta de la avenida Los Cerros para hacerlo. Entonces, yo creo que el equilibrio es acertado. En ese sentido, que usted plantea de un equilibrio entre obras de infraestructura e inversión, digamos, social, la propuesta tiene un equilibrio que refleja las necesidades de que la ciudad siga concretando proyectos que necesita para el futuro, pero además enfrente los retos que le genera esta pandemia y los retos que le genera también una ciudad que sigue siendo una ciudad muy desigual, una ciudad donde tenemos un desequilibrio territorial dramático, es una ciudad donde, pues yo les cito algunos ejemplos que reflejan problemáticas de ese desequilibrio territorial. El grueso de la oferta de salud, por ejemplo, en Bogotá, está en el norte, inclusive en el nororiente. El grueso de la oferta de salud. La distribución en la ciudad de oferta de salud es inadecuada. A mí me pareció positivo que el secretario de Salud dijo que, por ejemplo, de las camas UCI que se buscan generar nuevas en Bogotá, se va a tener en cuenta ese desequilibrio territorial que tiene Bogotá para que se piense más en cómo logramos en el sur y suroccidente de Bogotá generar más oferta y acceso a servicios hospitalarios. Pero usted encuentra lo mismo en el tema, por ejemplo, ambiental. Las localidades con peor calidad del aire son las localidades del suroccidente de Bogotá, donde hay menos, por ejemplo, arbolado urbano, es en el suroccidente de Bogotá. Entonces, yo considero que en términos generales, de apuesta general, este proyecto de plan de desarrollo tiene unas líneas generales adecuadas de equilibrio entre los temas sociales y los temas de infraestructura, pero sí hemos pedido que en algunos aspectos se aterrice más y mejor la meta y se territorialice. Claro, los proyectos de infraestructura grandes que hemos mencionado, pues la calle 13, lo relativo eventualmente pues obviamente está la 68, el metro, la ciudad de Cali, la red férrea, pues están los proyectos planteados concretamente en el plan de desarrollo, pero en otros aspectos no hay una territorialización de los proyectos y no se dice claramente, bueno, en esta localidad se va a hacer exactamente esto, en esta localidad esto. Y en algunos aspectos es bueno territorializar cuando se puede. Y aprovecho, Oscar, para mencionarle un tema. Me parece que es un poco etéreo la apuesta de la administración por la red regional de trenes. Digamos, la alcaldesa presentó eso mucho como su propuesta para Bogotá en la campaña. Y si usted se pone a mirar el plan de desarrollo, dice garantizar la inserción urbana del tren regional del occidente. Eso es lo que dice. Entonces van a gestionar un poco esa inserción urbana. No tenemos claro qué significa eso, no está aterrizado exactamente cómo se va a conectar eso. Un tren que entra a una ciudad en superficie a nivel, tiene que tener una serie de obras importantes para que la ciudad no tenga eso como una cicatriz urbana. Hemos criticado con razón que el Transmilenio tiene un impacto por ir en superficie, pero pues los buses tienen un funcionamiento distinto a un tren. Un tren que atraviesa una ciudad en superficie genera un impacto. Digamos, esto no es un tranvía, no es un tranvía como el que conocemos en los centros históricos de las ciudades de Europa, ¿no? Que va a 15 kilómetros por hora o un poco más despacio,
digamos, que se cruza con bicicletas permanentemente, que se cruza con peatones, como lo hemos visto en el centro de ciudades europeas. Esto es un tren regional que seguramente cambia un poco la dinámica al entrar a la ciudad, pero sigue siendo un tren regional. Entonces hay que ver qué infraestructura o qué hay que hacer para que esa inserción se dé de manera adecuada. Y en el tren del norte lo mismo. En el tren del norte, pues entiendo que lo único que se va a dejar, después de que se habló bastante de ese proyecto en la campaña, lo único que se va a dejar es los estudios hechos para poder eventualmente después contratar el tren del norte. Pero entonces a mí me deja la preocupación, ¿qué se va a hacer en términos de movilidad y de transporte masivo? No está en el plan de desarrollo, en el corredor del norte, digamos, porque lo que está contemplado hasta ahora es prolongar la primera línea del metro al occidente, que me parece válido, acertado. No lo va a hacer esta administración, no lo va a dejar contratado, pero va a hacer los estudios al principio para que se puedan hacer. Pero si usted se pone a pensar la ciudad, Bogotá, de las 100 hacia el norte, en términos de transporte masivo, ¿qué proyectos se van a hacer en los próximos 4 años o se contemplan? Se contemplan solamente el estudio del tren regional del norte, no se contempla nada más. Y creo que la ciudad necesita eso. Entonces ahí puede haber una falencia. Pero, concejal, yo quiero hacer, digamos, ya que usted habló de ese tema, sí quisiera como plantear una cosa, y es, preocupa entonces lo que usted acaba de decir con el tren del occidente, porque eso significaría que la gobernación de Cundinamarca anterior y la administración de Bogotá anterior no estudiaron bien ese diseño, no lo estructuraron bien, y ahora vamos a tener otro problema más con eso. Y quisiera añadirle una pregunta más, y es, ¿qué pasaría entonces con el tren turístico de la Sabana? ¿Desaparecería? Bueno, primero al tren de Occidente, pues yo recuerdo que el alcalde Peñalosa no era muy amigo de ese tren regional de Occidente, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Yo sí creo que es interesante hacer ese proyecto, yo lo apoyo, ya está contratado, digamos, pero hay que vigilar cómo en el área urbana ese proyecto, que puede ser a lo que apunta lo que está en el plan de desarrollo, la inserción urbana del proyecto, cómo se va a conectar con la ciudad, que no se genere una cicatriz, sino que se hagan cierto tipo de cosas que garanticen que no se genere una cicatriz urbana por cuenta de ese proyecto a nivel. Usted sabe, Oscar, que hay críticas al proyecto Metro elevado, porque dicen que eso genera un impacto urbanístico por la infraestructura elevada, etcétera, pero eso es un tren que no está en superficie. Un tren que va en superficie, pues usted que ha estado en ciudades europeas y en Estados Unidos y sabe cuando hay un tren en superficie, cómo eso genera una cicatriz urbana, que en algunos casos requiere unas mallas a un lado y al otro lado para que no se crucen gente, etcétera. Entonces hay que ver cómo se va a concretar esa inserción urbana que plantea el plan de desarrollo para que se haga de manera adecuada y se minimice o se mitigue al máximo el impacto que puede generar como cicatriz urbana un proyecto de tren en superficie. Sobre el tren del norte, el tren que usted menciona, la Sabana, pues sin duda eso, el proyecto que está contemplado del tren del norte, pues acaba con ese tren turístico, pero digamos lo reemplaza, porque pues el nuevo tren que se va a hacer, aunque no se va a hacer en este gobierno, repito, se van a hacer solamente los estudios en este gobierno, se iniciará la construcción después, es un tren que permitirá, digamos, el traslado de las personas de la Sabana Norte hacia Bogotá y permitirá obviamente la actividad, digamos, o la participación de turistas o el desplazamiento de turistas a la zona que hoy cubre el tren turístico de la Sabana. Entonces, no, pues si bien dejará de existir el actual, digamos, con lo que conocemos y la locomotora y esos vagones, pero se reemplazará por un modo de transporte que permitirá hacer ese recorrido en ese corredor para los turistas que quieran hacerlo en el nuevo proyecto. Sí, concejal Galán, quiero preguntarle, ya usted nos habló de un decálogo, de las cosas que le gustan del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, pero cuéntenos y si puede ampliarnos un poco sobre las propuestas que tiene su bancada en el Consejo para complementar las cosas que tal vez no le gusten del plan de desarrollo. Bueno, propuestas que tenemos, eso se lo vamos a presentar a la alcaldesa, estamos trabajando en la redacción de las propuestas hoy precisamente con mi equipo. Yo creo que Bogotá, por ejemplo, Bogotá tiene hoy más o menos, o tenía antes de la pandemia, no hemos conocido por lo menos estudios nuevos, más o menos un 7% de los viajes se realizaban en bicicleta. Entonces, la apuesta al plan de desarrollo es aumentar ese porcentaje
la infraestructura de bicicletas que se ha planteado. Ya la alcaldesa, por ejemplo, ha dicho que los kilómetros de ciclorruta, de ciclovía que sean adecuados para la pandemia van a permanecer más allá de la pandemia, lo cual es positivo y acompañamos. Pero creemos que debería haber una meta en el plan de desarrollo concreta que lleve por lo menos a que esa cifra de 7% de viajes en bicicleta suba a un 15%. Eso nos parece que es acertado. Entonces vamos a hacer esa propuesta. Otra propuesta que vamos a hacerle a la alcaldesa tiene que ver con los homicidios. Por ejemplo, Bogotá tiene hoy una tasa pues, que está alrededor de 13 por cada 100.000 habitantes. Esa tendencia a la baja ha sido positiva, lleva durante muchos gobiernos cayendo el número de homicidios. La apuesta de esta administración es bajar de 10 por cada 100.000 habitantes. Nosotros creemos que además de bajar de 10 por cada 100.000 habitantes, hay que tener una apuesta territorializada. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ninguna localidad que tenga una tasa superior, pues estamos aterrizando la cifra, pero creemos por los estudios que hemos encontrado que no debe superar 20 por cada 100.000 habitantes. Hoy hay localidades que tienen tasas altas de homicidios, como por ejemplo la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces tenemos que complementar la meta general de reducción de homicidios con una meta que garantice que en todas las localidades haya esa reducción. Creemos, por ejemplo, que es positiva la creación de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en Bogotá. Sin embargo, al mirar los recursos que se plantean para esa agencia, se contempla cerca de $1 billón para el tema de educación superior, pero no se contempla nada para el tema de ciencia y tecnología. Entonces le vamos a proponer a la alcaldesa que se comprometa con un monto significativo para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco de esa nueva agencia. Esos son algunos ejemplos, digamos, de lo que estamos planteando. También vemos que falta una meta en la apuesta que tiene la administración en el plan de desarrollo para cerrar la brecha en calidad de la educación. Está la apuesta, pero no está realizada en una meta concreta, y creemos que Bogotá debería ponerse la meta de que ningún colegio esté, por ejemplo, en el margen bajo de calidad de la educación de las pruebas saber, o ponerse la meta contraria, es decir, vamos a lograr que tal porcentaje de los colegios públicos de Bogotá llegue al nivel alto en las pruebas saber. Entonces, esas son algunas de las propuestas que vamos a presentarle a la alcaldesa precisamente y a la administración. Tenemos más de 30, pero creemos que eso puede ayudar a mejorar, digamos, el esfuerzo que plantea el plan de desarrollo en muchos campos. Concejal, en estos momentos la Cámara el Congreso de la República tramita una ley que le da la vida jurídica a la región Bogotá-Cundinamarca, la región metropolitana. La alcaldesa Claudia López le hace una gran apuesta a esta parte. De hecho, en casi todo el plan menciona a la ciudad-región. La pregunta aquí es, si esto llega a salir del Congreso de la República, como todos lo esperamos, ¿qué tanto podría alterarse ese plan de desarrollo? No, yo creo que digamos, el espíritu el plan de desarrollo, como les decía, tiene un enfoque regional, está planteado en el plan de desarrollo y esto es positivo, y tiene en mente la posibilidad de que se logre una coordinación por la vía que plantea el acto legislativo que está en trámite en el Congreso. Entonces yo creo que no generaría, digamos, un choque, una problemática esa aprobación. Al contrario, facilitaría muchas de las apuestas que hay en el enfoque regional, en mi opinión, si se aprueba. Ahora, yo sí he planteado una duda al respecto de lo que usted está planteando. Primero, yo apoyo el enfoque regional, apoyo la creación de esa figura que está en el Congreso de la República, me parece acertado. Creo que pues vamos a ver cómo en la práctica eso funciona, porque pues hemos visto una luna de miel entre el gobernador García y la alcaldesa Claudia López, pero yo me pregunto, digamos, ¿cuánto puede durar esa luna de miel? ¿En qué sentido? En que el gobernador García pues hace parte obviamente de la visión política del gobernador Rey, y ese grupo político ha sido el grupo político que en cierta forma ha promovido la urbanización de buena parte de la sabana, Mosquera, Funza, Paca, etcétera, que ha sido una urbanización que en mi opinión ha sido problemática para la región, que ha sido en muchos casos desordenada, sin garantizar acceso a servicios públicos, donde no se han cobrado las plusvalías que se deberían cobrar, donde no se ha garantizado la conectividad y las vías que se deberían hacer. Entonces vamos a ver cómo se pueden compaginar, porque pues la visión de desarrollo que tenía
el gobernador Rey y su grupo político, como lo demostraron cuando fueron alcaldes, porque uno fue alcalde de Mosquera, el otro de Funza, etcétera, pues era una visión muy distante, digamos, de un enfoque regional coordinado. Era más o menos, era como una competencia con Bogotá y una discusión que en cierta forma no permitía esa armonización de las apuestas en la ocupación del territorio, en la discusión sobre el tema del agua, la conectividad, repito. Entonces vamos a ver qué tanto dura esa luna de miel, porque pues hasta ahora ha habido solo acuerdos, solo cosas positivas, pero si la alcaldesa, digamos, tiene una visión de garantizar un desarrollo coordinado con la Sabana de Bogotá, que permita que no se continúe con una urbanización desaforada como una mancha de aceite de la sabana, pues es posible que termine en choques con la visión que tiene el grupo político del gobernador García. Sí, concejal Galán, quiero preguntarle, recientemente usted hizo una serie de observaciones a la alcaldía desde el consejo relacionadas pues con la racionalización de los recursos y la interoperabilidad de la historia clínica de la red de hospitales del distrito con la red privada. ¿Puede ampliarnos un poco sobre esta observación que le hace usted a la alcaldesa? Sí. No, pues eso es uno de los temas que queremos discutir con ella en el tema del plan de desarrollo, y es que Bogotá ha avanzado en el tema de la historia clínica electrónica en la red pública. Creemos que hay que ponerse la meta no solamente de mantener el esfuerzo en la red pública, sino conectar con la red privada. Entonces ahí queremos garantizar que haya mecanismos que garanticen esa interoperabilidad para que la historia clínica no solamente tenga un avance importante y significativo en la red pública, sino también en la red privada del distrito. Y en términos de recursos, pues no, yo les decía, en el plan está planteado el tema de calidad del gasto, que es positivo, el tema de analítica de datos, que contribuye a esa calidad de gasto, en mi opinión, porque ayuda a cierta forma a tomar decisiones más con base en cifras y datos y no con eventualmente ideas e ideologías. Entonces eso me parece muy positivo. Creemos que en el tema, digamos, de la administración actualmente ha hecho un esfuerzo interesante que respaldamos en las transferencias monetarias. Se le ha llegado a un número impresionante de familias en los últimos 50 días más o menos, algo sin precedentes, con el apoyo obviamente de la nación, porque la nación ha jugado un rol muy importante, el gobierno del presidente Iván Duque, en esas transferencias monetarias, pero eso ha sido positivo. Hubo inicialmente una discusión sobre el tema de los apoyos alimentarios y nosotros alertamos sobre las cifras, porque inicialmente la administración y la alcaldesa decían que eran 1.700.000 mercados y finalmente se vio que no eran esas las cifras acertadas, pero eso se ha ido corrigiendo progresivamente, se ha aumentado el esfuerzo en los mercados progresivamente para garantizar que la gente que requiera un apoyo alimentario lo reciba y de esa forma se complemente ese esfuerzo por el tema alimentario con el tema de transferencia monetaria. Sí queda una duda, Snyder, en un tema, y es que Bogotá hizo una transformación en cierta forma del PAE a raíz de la pandemia. Los niños en Bogotá recibían 20 días al mes más o menos un refrigerio, que era un refrigerio que estaba, digamos, con tener un costo entre 3.000 y 4.000 pesos más o menos. Eso 20 días al mes, los niños que están escolarizados en el sistema público. Y eso pues es un apoyo alimentario que es un refrigerio, no es una comida, digamos, completa, pero es un refrigerio de un apoyo. Eso se transformó porque obviamente como los niños no estaban yendo a colegios ya, porque se cerraron las clases presenciales, entonces se transformó en unos bonos de 50.000 pesos que se le otorgaban a cada niño para que sus padres lo reclamaran y pudieran adquirir alimentos mensual, 50.000 pesos mensual. Eso inicialmente tuvo una demora porque mucha gente no lo reclamaba. Eso fue aumentando y entiendo que ya llegó a los 700.000, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor porque, digamos, si uno mira lo que era la operación de alimentación en el distrito antes de la pandemia, en Bogotá antes de la pandemia se entregaban 700.000 refrigerios al día y se entregaban más de 150.000 comidas calientes al día. Entonces yo creo que esa transformación del bono hay que ver cómo se logra complementarla de manera adecuada para garantizar que se recibe efectivamente, que lo reciben varios meses, porque no solamente es una vez, sino que ser varias veces, y cómo logramos complementar eso bien con los mercados y con las canastas familiares que se entregan. Entonces ahí creo que todavía hay temas que hay que ajustar a la luz de las cifras que conocimos inicialmente de la administración. Concejal, aquí tenemos a un
seguidor se llama Alberto Maecha, que nos está dejando ver su preocupación por la terminación de la por la terminación de la por la terminación de la avenida Aló. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre ese asunto? Y también quisiera yo preguntarle por el sistema Transmilenio. Es que no se puede hablar de Bogotá, de sus apuestas, si no se tiene en cuenta al sistema Transmilenio. Por tanto, yo sí quisiera preguntarle si desde el Consejo de Bogotá harán el respectivo control político para que la administración recupere ese Transmilenio y se lo entregue a la ciudadanía, porque finalmente es de la ciudadanía, eso no tiene nombre y apellido así como se lo pusieron a administraciones anteriores. Pues, mire, esta administración en el tema de Transmilenio, para mencionarle inicialmente, la administración pues, hizo muchas críticas a Transmilenio, pero no está clara por el tema, por ejemplo, el tema del uso de energías limpias en el transporte público, aparte del tema de los trenes. Hay que aterrizar más qué se va a hacer, cuándo con Transmilenio. La administración ha dicho a raíz de la crisis que no podemos usar más de 35% de ocupación el Transmilenio este año. Entonces eso va a poner una presión grande sobre el resto de modos de transporte. Entendemos, eso tiene unas implicaciones financieras, porque si el Transmilenio solamente puede operar un 35% en los contratos firmados, eso va a tener un impacto eventualmente en ese costo y vamos a tener que sacar, pues la administración hablaba de que son 150.000 millones de pesos mensuales, que puede ser lo que haya que transferir al sistema. Ya usted sabe, Oscar, que el sistema tiene un déficit que puede llegar otra vez al billón de pesos y todo el sistema integra transporte público. Sí hay que ver cómo la administración aterriza mejor cómo va a conectar el Transmilenio con el resto del sistema de transporte que está planteando. Yo no creo que Transmilenio haya que marchitarlo. Yo creo que Transmilenio hay que mantenerlo, modernizarlo, garantizar que usa tecnologías limpias para que siga funcionando, porque es parte del sistema. Algunos lo quieren acabar, yo creo que no se debe acabar, se debe mantener, fortalecer aquellas zonas donde no vaya a llegar el metro, la red debe llegar Milenio, en mi opinión, para garantizar transporte masivo. Y frente a la avenida Aló, pues eso es una diferencia que hemos tenido con la alcaldesa. Yo sí creo que la Aló hay que hacerla toda. Yo creo que el tramo norte de la Aló puede hacerse de manera que no afecte zonas que se deben proteger ambientalmente. En muchos países, en zonas urbanas, hay vías que atraviesan zonas protegidas, el diseño. Hay que, digamos, por ejemplo, la doctora personajes, por ejemplo, Gonzalo Andrade de la Universidad Nacional, por ejemplo, Gilles Baptiste de la Universidad de Humboldt, pero ahora no está ahí, está en la EAN, manifestaban que era viable hacer esas vías que pasan por el corredor norte, donde hay zonas que ambientalmente hay que proteger, siempre y cuando el diseño se hiciera de manera adecuada, que se podía hacer, que no es imposible. Y yo era partidario de eso. La alcaldesa considera que eso es imposible y por eso no contempla la terminación de la LO. Me parece que es un error. Yo creo que en el mediano y largo plazo hay que pensar en hacer esa vía con todas las medidas necesarias para proteger las zonas que atraviesa, para que no se afecte, digamos, la conexión hídrica de esas zonas, ni tampoco la conectividad para la fauna que vive eso. Eso, digamos, en términos, yo me voy a tener que excusar ya casi porque a las 9 tenemos sesión plenaria, hoy es día del Río Bogotá, que es una sesión donde la administración nos va a presentar un informe sobre la política que tiene frente a Río Bogotá. Sí, señor, y antes de despedirlo, quiero aprovechar que estamos acá con usted brevemente para preguntarle, porque recientemente la alcaldesa anunció el cambio en la junta directiva de la empresa de energía de Bogotá, y usted en los últimos días había pronunciado frente a eso, frente a pues la realización de un posible debate contra la saliente gerente de la empresa. ¿Nos puede contar algo brevemente antes de despedirlo, doctor Gala? No, a ver, pero obviamente la alcaldesa le haga llegar estas propuestas a la alcaldesa en frente pues, a los temas que él considera se queda corto el plan de desarrollo que se discutirá, como decimos, en los próximos días en el Consejo, pues en medio de esta pandemia que entendemos conllevará
a cambios y digamos que le cambia un poco la hoja de ruta a la alcaldesa Claudia López, quien llegó con unos planes al Palacio Líbano el pasado 1 de enero, pero pues esta pandemia le ha cambiado un poco los planes a ella y pues a casi todos los mandatarios del país, porque pues deberán destinar recursos durante este cuatrienio para hacerle frente a este virus. Como ya ha dicho la alcaldesa Claudia López, no se irá pues de un día para otro, al menos hasta que haya una vacuna y pues como todos sabemos eso puede tomar un buen tiempo, Oscar. Sí, efectivamente, Snyder, pues vamos a ver cómo se da todo este tema en Bogotá, donde, como bien lo dije hace un momento, se necesita de todas las voces aquí hablando sobre este asunto. Por eso es importante, como bien lo dijiste hace un momento, hablar con la Secretaría de Planeación, con la doctora Adriana Córdoba, pero también escuchar las otras voces desde el Consejo de Bogotá y, ¿por qué no también tener en cuenta a la Cámara de Diputados de Cundinamarca por el tema de ciudad-región, ¿no? Sí, así es, porque pues cabe recordar que la alcaldesa Claudia López, digamos que le ha dado bastante relevancia al tema de la integración regional de Bogotá con Cundinamarca y con los otros municipios de la Sabana y también con el departamento de Boyacá. Entonces, pues esperar a ver qué pronunciamiento hay desde la administración distrital frente a eso, porque va a ser un debate largo sobre pues el plan de desarrollo que, si mal no estoy, Oscar, debe quedar aprobado antes del próximo 30 de junio, cuando entrará en vigencia pues la hoja de ruta, que recordemos, como lo ha repetido en varias ocasiones la alcaldesa de Bogotá, en este momento ella está gobernando con un remanente que quedó del plan de desarrollo de la administración pasada y será hasta que el Consejo de Bogotá apruebe el proyecto que ya ha presentado, que comience pues a ejecutar las políticas que tenía pensada para Bogotá en este cuatrienio. Sin embargo, recordamos pues estas se verán afectadas o modificadas por la pandemia del coronavirus que está afectando fuertemente a la ciudad. Recordemos que Bogotá tiene en este momento más de 4.000 pacientes diagnosticados con coronavirus. Bueno, pues Snyder, muchísimas gracias entonces a todos nuestros seguidores de Facebook y de Confidencial Colombia por estar con nosotros. Volveremos entonces mañana con otro invitado en Confidencial Colombia. Así es, Oscar, y antes de despedirnos, pues queremos contarle a nuestros lectores y seguidores que nos ven hasta ahora que se está produciendo una noticia pues que tendrá bastante impacto a nivel nacional, y esta noticia se produce en Medellín, donde en este momento pues la Fundación Forjando Futuros está entregando detalles sobre una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia contra las empresas bananeras más importantes de la subregión de Urabá, que fueron condenadas por concierto para delinquir, presuntamente por asociarse con grupos paramilitares en la región. Además, dice la Fundación Forjando Futuros, que recordemos pues está entregando detalles en este momento de estas noticias en Medellín, que en la sentencia pues también se obliga al ejército de Colombia a presentar excusas públicas por presuntos casos de falsos positivos que se habrían presentado en la región del Urabá antioqueño. Entonces es una noticia pues que, como decimos, tendrá bastante impacto a nivel nacional, pues por lo que representa y porque nos devuelve un poco a ese capítulo oscuro, Oscar, de la guerra que se vivió en esa zona del Urabá antioqueño, y pues esperar a ver los detalles de esta noticia que está revelando en este momento la Fundación Forjando Futuros en Medellín. Sí, claro que sí, Snyder, así que pues esperamos tener muy pronto al doctor Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, para que nos amplíe un poco este panorama. Así es, Oscar, y pues de esta manera estamos llegando al final. Agradecerle a usted por estar aquí con los lectores y los seguidores de Confidencial Colombia, y por supuesto agradecerlos a ellos por estar aquí también pendientes de las transmisiones de Confidencial Colombia. Y como siempre, Oscar, antes de despedirnos, invitarlos a que se suscriban al servicio de alertas de noticias vía WhatsApp, servicio gratuito que tenemos en Confidencial Colombia para llevarles la información de última hora a nuestros lectores directamente a su celular y gratis. Es muy fácil, solo nos envían, pues primero guardan nuestro teléfono, que es 317-599-0862, repito, 317-599-0862, guardan nuestro celular en su agenda de contactos y cuando ya esté guardado nos envían un mensaje vía WhatsApp con la palabra noticias y ahí automáticamente quedarán suscritos a este servicio de alertas donde, repetimos, llevamos pues noticias de última hora que se producen en Colombia y por supuesto el reporte diario que está entregando el Ministerio de Salud
con el informe pues, de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país. Pues una cifra pues, y un dato bastante interesante, sobre todo pues, pendientes, Oscar, de lo que pasa en Amazonas, que se está convirtiendo casi que en el foco pues, de esta pandemia a nivel nacional, porque ya van más de 700 casos en una población que tiene menos de 70.000 habitantes en todo el departamento. Entonces, Oscar, agradecerle nuevamente y pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión. Bueno, hasta luego entonces. Gracias.